Muy bien, arranque de semana en nuestro servicio de streaming para todos, en nuestro canal de YouTube Abordajes, que en general también mucho de esto replicamos desde ya en nuestra nave insignia comunicacional Construcción Plural, ya añejito en su temporada número 22 al aire, tras la etapa de Radio Cultura FM, ahora en Radio Tren Topic. Un gusto saludar a un amigo de la casa, don Carlos Faro, hombre muy viajado él. Lo saludamos a Carlos. Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bien, Fede? muy bien, muy bien. Bueno, no tuve oportunidad de hablar la semana pasada, que era demasiado álgida, pero bueno, aquí estamos, prometidos es deuda y aquí estamos. Eh, Vamos a hincarle al diente de rápido, desde el inicio. ¿Es la última oportunidad para Milei, digamos, en el voto expectativa, en el voto antiperonismo, antipasado, o no? Justamente en forma a partir de lo que logró desarticular provincias hundidas y el peronismo en supercrisis, y un candidato, un precandidato como Kicillof, que la tiene complicada ahora para materializar eso. No, uno no se apresuraría si dice, no, si no mejora mucho la cosa viendo lo que hay en contra y siendo un núcleo duro de la derecha del 40%, no tiene por qué haber sido la última oportunidad, la última bala de Kicillof, entendiendo, reitero, ¿no? Que el escenario seguiría así enrarecido, no mejoran los ingresos, y mejoran las cosas, ni hablar que va a tener una posible reelección. Pero digo, si el escenario seguiría así como ahora, donde se lo vota, pero no muy tapándose un poco la nariz. A ver, te diría, primero yo sería cauteloso porque está claro que todo, más allá de Milei y de Kicillof, marcha a una velocidad en general, digo, y más allá Mm, del contexto argentino, marcha a ciertas velocidades que pueden hacer que ciertos contextos cambien, ¿no? Digo, simplemente ujú, para poner un ejemplo, los conservadores de Canadá estuvieron 2 años pensando que solamente tenían que esperar la elección para que perdieran los liberales de Trudeau sí. y asumir. Y en los últimos 45 se fue Apareció Trudeau, Donald, sí, apareció sí, Donald y en 45 días dio vuelta a la elección, sí, ¿no? Y son canadienses, no es que tienen crisis económica, sí, sí, ni andan, digamos, desvariando por el mundo. De manera que sí. yo te diría, en ese punto en general sería cauteloso. Después de la experiencia Macri, otro elemento para la cautela, ¿no? Digamos, o sea, llegaba mucho más consolidado Macri al 2017 que lo que llegó Milei, ¿no? Porque arrancó también más consolidado, ¿no? Con mejor imagen, si uno solamente para tomar el índice de confianza en el gobierno de la Universidad de Itela llegaba más consolidado en ese punto. Y más allá de las pedradas por el tema de la ley de actualización jubilatoria, lo cierto, digamos que a los 8 meses se empezó a caer la estantería, tuvo que ir al Fondo Monetario y después ya no hubo manera de remontar el avión, ¿no? Así que te diría 2016, perdón, fue, porque yo ya me mareo. La legislativa que ganó fue a fin de 2015. 2017. A 2016, o sea, previo a la elección, decir que sea más consolidado Macri, Sí, sí, 2017. llegaba más, claramente en opinión Ok. pública llegaba más consolidado, ¿no? Mm, mm, Eh, bueno, pasó lo que pasó, digamos. Entonces, mm. yo te diría, está claro que mi ley después del 26 de octubre pica en punta, sí, pero bueno, digo, sabe Dios. Y un argumento, y un elemento, bueno, lo de Kicillof, bueno, sí, parece, digamos, que había avanzado algunos casilleros y retrocedió, Sí, tendrá que mostrar si puede ser líder, etcétera, pero más allá de Kicillof y de Milei, te diría que yo sería cauteloso respecto de no hay nadie enfrente. ajá, a Porque ver. claro, no hay nadie enfrente hoy. Pero, y esto lo charlamos con muchos Sí, colegas, sí, si la gente quiere cambio, lo va a agarrar a Pepito y lo va a hacer presidente, ¿no? ¿Quién es Pepito? Con experiencia, sin experiencia. sí, sí, sí. Pero bueno, pero digo, Milei llegó sin experiencia, así que tampoco, digamos, tampoco ya podemos descartarlo. De manera que yo en ese punto sería cauteloso. Vamos a ver, Argentina sigue siendo pese a la ayuda americana, sigue siendo un paciente en recuperación, ¿no? Digamos, con cautela. Sí, sí. Otra lectura que se hace a algunos amigos que no están en político, en esto, como uno, en periodismo, análisis, me dice, ustedes están muy con el detalle, exageran. Digo, exageramos todos estos días, que los cambios de gabinete, que Caputito perdió un poco de acciones, que Karina ganó. ¿No hay tal internismo entonces? Yo digo, la lectura es fácil, pero yo creo que sí que lo hay, pero digo, vemos tensiones. El canciller le renunció antes de la elección. Franco se fue dando un portazo porque lo iban a correr probablemente. Karina ganó más poder, a Macri lo dejaron allá tirado, Caputito se quedó donde está, con lo cual, en términos de que todo, de que Karina avanza, él al mantenerse frisado, de alguna manera retrocede, puede guardarse por un eventual futuro, pero hoy sus acciones han caído un poquito.
¿Exageramos los analistas y los periodistas el internismo o no? Es tal cual lo que pasa, más o menos de alguna No, manera. no, porque todos tenemos información al margen de lo que figura en los medios, ¿no? Digo, vos tenés Sí, sí. informantes, yo tengo informantes, mucha gente, hablamos con gente del gobierno, hablamos con gente que Ujú, interactúa con el gobierno, digamos, eso es absolutamente así. mm. Después, si uno podría decir, bueno, está bien, hay mucha interna, pero eso lo puede perjudicar mucho al gobierno. Bueno, no, obviamente si la economía recupera, digamos, no es la primera vez, digo, en el menemismo también hubo, en el mejor de los momentos también había mucha interna entre celestes y rojos. Azules, celestes, rojo punzado, sí, Claro, sí, 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 sí. etcétera, etcétera. Bueno, Sí, digo, ¿eso significa que no puede, que va a tener complicaciones? No, lo que pasa es que todo puede tener algún efecto el día que viene la mala, por así decirlo, ¿no? sí, sí, sí. El día que se da vuelta la taba, las internas aceleran digamos, o profundizan la complicación para salir de la crisis, ¿no? Sí, Como sí, pasó, por ejemplo, allá como por agosto del 2018 después de que había recurrido el gobierno de Macri al Fondo Monetario, estuvieron a punto de que se iba el ministro del Interior, que se iba el jefe de gabinete, que la culpa de todo la tenía Marcos Peña, que hubo un planteo sí. de parte de Vidal y de Rodríguez Larreta. Bueno, finalmente, digamos, fue menos de la cuenta, pero, digamos, digamos esas situaciones pueden complicarse. Entonces, sí hay que tenerle mirada, ¿no? Hay que tenerle mirada no porque vaya a pasar algo ni mañana ni pasado, pero hay que tenerlo, digamos, ahí atento porque, digo, si se da vuelta la taba, digamos, con esa conflictividad no bien administrada, bueno, puede llegar a tener, digamos, problemas más de los razonables. Mm. Eh, ¿Y por dónde uno puede ver que esa figura, es decir, si la gente quiere cambio, va a aparecer la figura? La verdad que cuesta tanto, salvo que se logre instalar, no sé, un tapado entre comillas, un ganador del interior por estas horas, no sé, un radical Gerardo Zamora que ha sido radical peroncho, un Uñac, un Mansur, digo, la verdad que a mí me cuesta tanto ver fuera de Kicillof, y Kicillof tendrá que trabajar muy bien para consolidarse y lograr un liderazgo, que el cambio, digo, el disparador sale solo, pero ¿de dónde saldría esa opción, digamos? Bueno, mira, primero, Pepito, insisto. como dijiste, Pepito, perdón. Sí, que no me Sí, salía. yo digo, el Sí, 24 de sí. mayo de 2019, el macrismo pensaba que con agitar el fantasma anti-K se Mm, resolvía la cuestión, y el mm, 25 de mayo apareció un señor que llamó Alberto Fernández, que ya nos habíamos olvidado que existía, ¿no? mm, Con una Cristina que estaba, no tan desgastada como ahora, pero estaba desgastada. sí, No, tampoco estaba, no era ninguna maravilla. Y todos nos fuimos a dormir el día de la elección de 2021 pensando que el próximo presidente lo ponía Juntos por el Cambio. Si era uno u otro, mm, o si era Patricio Horacio, era otra cuestión. Y terminó siendo Milei, ¿no? mm, Entonces, digo, me parece que todavía falta mucho, ¿m? que, que o no lo podemos ver con el contexto de hoy. ¿Qué pasa si dentro de 6 u 8 meses el gobierno de Milei vuelve a entrar en serios problemas económicos, ¿no? Y entonces en la segunda parte de 2026 se entusiasma un gobernador peronista que vos decís, este nunca podría haber sido candidato a nada. mm. Bueno, digo, ojo, yo por eso digo, soy Bien, bien, cauteloso. bien, bien. Ok, Un proyecto, ok. digo, sí, hoy tiene muchas más posibilidades Milei, pero bueno, veremos cómo le Mm. va a traer el gobierno. Bueno, a ver, me he permitido hacer algunas observaciones yo en el grupo de WhatsApp que integrás y las traslado como pregunta. Digo, ¿cuánto hay de apertura y moderación? Digo, ¿cuánto hay de ello con el dato del desplazamiento del dialoguista Franco por el carenista Dorni y el panorama de un gabinete de monocolor casi, de tanto que se hablaba de que llega algún macrista o esto, el otro, los gobernadores, es un gabinete más carenista que antes? ¿Y cuánto se observa de ella? De ello, al sacarse la foto con 20 entre gobernadores y vicegobernadores que representan 50-60% del país, pero queda más del 40% afuera, por razones políticas, por lo que fuera, pero bueno, digo, porque se podría haber invitado a Kicillof, los tres gobernadores más críticos, o más kirchneristas, o más peronistas, pero bueno, no compartir nada con ellos, pero yo creo que desde el punto de vista institucional, lo que pasa es que mi ley es tan poco institucional, obligadamente debieron estar. Digo, en definitiva, ¿cuánto hay de cosmética? Pide mucho el norte, pide mucho el establishment,
Y como no van a ver que sea la letra chica, Milei puede decir, bueno, pues yo acordé con este, convocarlos, bueno, ¿cuánto hay de cosmética y cuánto, que si un poco se choca o se puede, cuánto se puede chocar esto con el creérsela tras el resultado? Digo, creerse que es un poco un cheque en blanco, cuando en realidad fue un triunfo espectacular, pero hubo poco de cheque en blanco, ¿no? Sí, a ver, primero yo creo que hay más cosmética que cambio real, ¿no? De que Mm, apertura mm. y diálogo, porque, bueno, digo, Un Adorni personaje, es sí, sí, Adorni es una figura de choque, digamos, ¿no? Hasta casi sí, una sí. figura de choque. Por ahí cambia, pero está más difícil. Y Santilli sí es una persona para el diálogo, no me cabe en duda, pero vamos a ver si le dan las herramientas, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver si le dan, si está autorizado a utilizar látigo y chequera, porque si no, es un ministro del Interior más que por ahí llega a la mesa de negociación y después cuando se da vuelta le dicen, no, eso no, ¿ok? Entonces eso no lo sabemos, ¿no? Eh, Santilli es vivo, es rápido, Sí, es sí, sí. hábil, Sí, sí, todo tiene lo que años, quieras, sí, sí, años, sí, sí. pero bueno, pero los Milei son los Milei y además el gobierno está obligado a mantener un superávit fiscal en el 2026 y 2027 superior al actual, con lo cual tampoco le va a sobrar nada. No es que a partir del año que viene le empieza a sobrar, ¿no? Sí, Salvo que la economía crezca a muy por encima de lo que todo el mundo se imagina, y entonces, claro, te empezás a tener una recaudación por encima de lo esperado, y entonces el tema del superávit pasa a un segundo lugar. Pero hoy no es así y no hacen prever que eso sea así. Las consultoras están coincidiendo en que difícilmente se pase de este crecimiento del 2025 del 3,5% del PBI. Cuando anunciaban 5,5 y que el año que viene va a crecer la Argentina, pero por debajo del 3,5, ¿no? mm, Entonces, digo, no te va a sobrar nada. Un comentario sobre el tema de juntó a 20 que son el sí, sí, 60%. sí, Primero, la Argentina es un país federal, ¿no? Tiene dos cámaras y en el Senado valen todos igual, ¿no? Y el segundo tema es que es cierto, casi 40% tiene la provincia de Buenos Aires, con lo cual si tuviéramos que asignar diputados en función del peso de población, la provincia de Buenos Aires se tendría que llevar casi 100 y tiene 70. sí. ¿Ok? Entonces yo digo, bueno, esto viene de la ley de lo que decidieron, de que decidió la dictadura militar cuando se fue y quedó así y ahora, digamos, es muy difícil de tocarlo, ¿no? Nada es imposible, pero es difícil de tocarlo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que todos el 60 que juntaste pesa proporcionalmente más que la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, la provincia de Buenos Sí. Aires es importante, pero tampoco es que, digamos, la situación, digamos, es tan así, lineal, ¿no? Yo no veo apertura, lo que veo es por ahora endogamia y veremos cómo procesan al cuerpo, entre comillas, cuerpo extraño, que sería ahora Santilli, ¿no? Ex Mm. peronista, ex macrista, gran ventaja, ¿no? Para sentarse a dialogar, pero que claramente este gobierno no parece por ahora muy generoso con los extranjeros, ¿no? Bueno, no, no hay mucha diferencia, lo que pasa es que están los recorridos, los 2 años de recorrido, o casi con Bullrich, ¿no? Que también es peronista, que también, bueno, ha pasado más lado que Santilli, quizás, pero también ha sido Claro, macrista. Digo, tampoco hay una sí, apura, la mandan en el Senado aparentemente a jefa de bloque, o sea, le dan mucho poder. Yo sí. quiero ver si después Bullrich efectivamente es la candidata. Digo, en 2 años vista, que es como hablar de 50 años en Suiza, pero van a ser dos del ex pro Santilli y Bullrich los candidatos en provincia y en capital. Yo lo quiero ver eso, pero digo, Ujú. es un empoderar en la misma línea, ¿no? Sí, pero a ver, primero, Bullrich, que lo primero que hace es se volvió Violeta de entrada, ¿no? Digamos, ¿no? Ajá. O sea, no estuvo en transición, ¿no? Primer Ok, punto. ok. La segunda cuestión es Santilli ganó la elección del 21, ahora ganó esta elección, sabemos que un tanto inesperadamente, no por Sí, Santilli, sí, sino por sí, circunstancias, sí, y un Santilli que hasta 20 días antes de la elección no sabíamos si iba a ser el candidato, de sí, la claro. cabeza.
Iba a sí. ser candidato, pero no a la cabeza. Con lo cual, también sí, digamos que la situación de Bullrich es distinta. Bullrich ya fue candidata a presidenta, ganó una primaria, ya fue 3 veces ministra nacional. Santilli es la primera vez que es ministro, ¿no? En el gabinete nacional. Me parece que, digamos, Patricia llegó hasta acá con un hándicap mayor al de Santilli. Veremos, Santilli es hábil, insisto, pero bueno, vamos a ver cómo lo tratan, ¿no? Bueno, y todo esto que, a ver, toma un poco de nota. Hay más comética que apertura real, cambio que diálogo. Veo endogamia en el Ujú. gobierno, dice Carlos Fara. Esto, más la presión de Estados Unidos. No creo que el tío Besant y que papá Trump estén en el detalle en la hilar fino. El establishment, mucha bola quizás Milei puede no darle. Digo, si es cosmética, más allá de que saquen algunas leyes, dialoguen un poco, no puede fallar, digamos, el experimento desde lo político y desde la presión, si pone la lupa un poco más. Yo tengo mi duda de Claro, cuánto la pone, pero digo, Estados Unidos para decirte, che, pero al final te di plata, que yo, pero ibas a abrirte y al final también ganaste claro. por goleada, pero no te abriste. Digo, ¿por dónde puede salir el agua en esto, digamos? Vos Si puede salir, no sé. claro, claro. Vos marcás dos cosas importantes que yo, digamos, también me lo genero como un interrogante en mi última columna semanal, Ujú, que es primero el tema externo, ¿no? Porque, digamos, vos tenés una condicionalidad de mayor sostenibilidad en lo económico y en lo político, ¿no? ujú, Y da la impresión de que Milei no quiere cumplir ninguna de las dos, ¿no? Más allá de los gestos, por sí, supuesto. Digo, ni quiere acumular reservas sino que quiere tirar de la cuerda del rollover, ¿no? Digamos, de seguir negociando, tirando la deuda para adelante, y tampoco está, y está claro que no está para nada convencido de ampliar la base de sustentabilidad. Esto lo que hace es, digamos, por ahora ponemos uno de afuera, ¿no? Que se volvió violeta, por así decirlo, sí. pero y después esperé la reunión con los gobernadores, yo creo que eso recién empieza, digamos, eso digamos, tampoco los gobernadores van a tener interés en facilitarle a Milei las cosas rápidamente. Y la otra cuestión es si Milei no, digamos, acepta cumplir con los requisitos quizá no escritos del exterior. El exterior se queda, digamos, de brazos cruzados, como diciendo, pero qué contrariedad, o Mm. reacciona. Y yo creo que me parece que ahí hay varios elementos que no conocemos por detrás, que por ahí uno dice, bueno, pero te pido sustentabilidad, bueno, pero eso no lo voy a hacer, te doy el negocio X, Sí, ¿no? yo creo que mientras saque las leyes hacia la sustentabilidad es pasar, o sea, tener un presupuesto, sacar menos DNU, dejar de traer DNU, impone vos, motorizá vos, iniciativas, leyes. Yo supongo esto y te digo, no creo que Estados Unidos ni el mismo BCN ni hablar de Trump estén con la lupa, entonces en tanto vos saques el presupuesto, tal cosa, tal otra, bueno, no sé si tenía yo críticas de Fernando, están buscando la sumisión, no en acuerdo. Bueno, BCN no va a decir, no, mi ley, sacaste la ley, sacaste el presupuesto pero esclavizaste al gobernador y a los legisladores y no lo acordaste. Yo no creo que se le queje mucho, No, ¿no? no, no, no. No, eso desde ya. Lo que pasa es que todo el mundo, si algo sale mal, todo el mundo te va a decir, yo te dije que busques la Sí, sustentabilidad. sí, si algo sale mal, sí. Sí, Pero sí, digo, sí, vos decís, ok, no logro las reformas, pero Argentina crece al 7%, ¿no? Volvemos a pero los no va a momentos pasar. dorados, a Sí, los momentos dorados de Cristina, ¿no? sí, sí, Entonces todo el mundo va a decir, y bueno, no sacó las reformas, pero todo el mundo está feliz, se va de vacaciones a Brasil, sí, olvídate, ¿no? Ahora, el punto es, así como todo el mundo se preocupó porque hasta último, faltando por lo menos 20 días, parecía que los números no eran felices para Milei, aun cuando Milei iba a seguir siendo presidente, porque lo que en todo caso le podía ir mediocre en la elección legislativa, en el 27 va sí o sí por la presidencia, o sea que es ganar o perder. sí. ¿Mm? ¿Y qué pasa si empiezan a pasar los meses y las encuestas vuelven a dar un mal pronóstico para el presidente? ¿No? No pasa nada, no, yo creo que va a haber reacciones en ese punto, ¿no? Pero Pero que, cuán creíbles son las encuestas hoy día. Digo, a ver, da para toda una charla, otros 40 minutos solo con eso. Digo, yo creo, lo he hablado mismo con vos, en on y en off.
hoy vos mismo, rectificame, te basás en los focus, digamos, en la Ujú. calidad, no en, Bueno, en lo cuantitativo, en lo cualitativo, no en lo cuantitativo. La ley, tres o cuatro datos, que te estoy diciendo cosas obvias para vos, no, no quizás para el que nos mire o escuche. La ley ujú. impide que una semana antes Fara o Mauri asociados dé a conocer encuesta, con lo cual el número quedó congelado una semana antes. La gente aparentemente cada vez más, estoy hablando en el mundo, ni siquiera no en Argentina, decide el voto o se pone a ver a quién va a votar o en el cuarto oscuro o 2 días antes, no una semana antes o 15 como o hace 2 meses como vos empezaste a consultar en la calle a la población. Digo, ¿qué valor tienen las encuestas hoy día? También para eso mío, porque mi ley te puede decir, sí, sí, dicen que perdí poder político, pero viste, la última vez decían que ganaba por un punto, perdía por un punto y gané por 10 macho. O sea, ¿qué Claro. valor entre actores políticos, perdón, estoy siendo un poco larguero, tiene el Está valor buena tienen la... las encuestas, digo, ¿no? Que da para una sí, charla, ya digo, solo hablar de eso, pero digo, lo tirémoslo no, ahí. no, pero está buena la Muy pregunta. interesante, sí. Viste que parte del tema de cómo llegamos al 26 de octubre tenía que ver con un cierto consenso de encuestas, por lo menos de las que, aún más allá de publicadas o no, Y de la las que seria, uno digo, podía tomemos la seria, considerar sí, sí, sí. serias, en donde iban en una tendencia de ojo que puede haber un problema. ¿No? O sea, no era solamente los analistas políticos, algunos periodistas, algunos encuestadores. Había una sensación general que los focus reforzaban muy claramente antes del 7 de septiembre respecto de que hay algo que venía muy complicado para el gobierno, Ujú, ¿no? Y el 7 de septiembre, digamos, se verificó. sí. En términos generales, más allá del porcentaje, porque después cuánta gente va a votar es casi imposible de predecir. Esa es otra, pero otro elemento, perdón las interrupciones, que también hay que agregar. Fara reporteó, Juan, reportea 10. Y 10, de los 10 7 te contestan. Pero hay que ver si de esos 7 fueron a votar 3 o 6. Digo, porque Claro. yo, no para defensa de ustedes, que tengo un montón de vos para abajo amigos en el rubro, pero está dificilísimo, digamos, la ciencia política, Claro. las encuestas, digo, porque antes vos decías, bueno, la atención es del 20%. Bueno, 8 de cada 2 de cada 10. Ahora son 3 o 4 o más. Es complicadísimo, digo, porque ahí también tenés que No, la... totalmente, y digo, simplemente para poner un Sí, dato ilustrativo, ¿no? dele. Digo, nosotros este año tuvimos varias encuestas. Fuera de lo nacional, eh, la conclusión a la que llegamos es que todos los que me respondieron a las encuestas eran los que realmente iban a participar, iban a ir a votar, Ajá, ajá. y por lo tanto fueron un fiel reflejo, Ah, ¿no? mira vos. Dentro del margen estadístico. O O sea sea, que no tuvimos... el que no responde o el que no lo tenés que medio pinchar es el que después en definitiva en general no termina votando. Claro, entonces, con lo cual, digamos, no tuvimos ese problema. Ahora, Bien. vos me decís, ¿estabas seguro de eso? No, por supuesto No, que estábamos todos en la duda, pero bueno, pero se dio. bien. Esto cuando hay Buen más... dato. Mm, Claro, ahora cuando vos decís, che, esta es una elección nacional, yo no voy a ir a votar porque no me interesa, porque está frío, no sé mm, ni quién se presentan, etcétera, y podés llegar a tener hasta corrimientos de último momento, y yo te diría que obviamente ahí empezamos con un problema serio, ¿no? Pero bueno, nada, lo que te quiero decir es, yendo a tu pregunta, si hay cierto consenso de tendencia, no de números, pero sí, de está bien. tendencia Tendencia, ok. para Sí, 2027 y sí. bueno, los actores van a reaccionar en función de Sí, ese sí, consenso de total, tendencia. total, total. ¿Por qué decís, tomo nota de varias cosas, ¿no? ¿Por qué decís, Carlos Fara dice, los gobernadores no van a tener tanto interés en facilitar las cosas rápidamente? A ver, obviamente nadie se regala, y menos en política, pero vienen desde provincias hundidas, vamos a ser irónicos, vienen Mm. debilitadísimas. O sea, uno de los logros de Milei, aparte de llegar al 40 que nadie esperaba, de sacarle 8 puntos de ventaja al peronismo, ganar la provincia de Buenos Aires, los 5 grandes distritos del país, también Córdoba, Santa Fe, digo, obviedades para vos, no tanto quizás para el que no se escuchó, vea que dejó a todos, debilitó a los actores tirados, derrumbados. Con lo cual digo, los gobernadores van entregados a la negociación, tienen un tipo que es popular en sus provincias, podrán ser populares como gobernadores, digo, Yarlor y Puyar, por poner dos casos. Son populares Sí. en sus provincias, pero pero aún Milei es más popular aún, digo. Yo veo como que ahí digo, para picar un poco la charla, Dani, yo veo como hasta qué punto van, más allá de defender lo suyo, no van un poco entregados, digo, de que vienen a recibir el golpazo, digo, ¿no van un poco entregados también a la negociación? Bueno, te lo traslado a términos futbolísticos, Dele. ¿no? Te acaban de hacer un gol, sacás de vuelta, ¿enfrías el partido o aceleras el partido? Porque ¿Del el lado shock de quién estamos psicológico, hablando? ¿De los gobernadores? De los gobernadores, sí. claro, digo, claro, vos perdiste, te hicieron Sí, un sí, gol, vas sí. perdiendo 1 a Sí, 0 o 2 sí, a cero, sí. ¿no?
empezás a enfriar el partido porque querés que el otro, que está totalmente Sí, envalentonado, sí, te pase por arriba. ¿viste? Como Sí, pasa siempre, sí, el mejor momento para hacer el gol siguiente a favor del que está ganando es después de que ya hizo uno, sí, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, entonces lo que digo es, el gobierno seguramente espera el 10 de diciembre, llama a extraordinarias, golpea sobre caliente y manda las leyes. Algunos dicen que una nueva ley ómnibus con los tres reformas adentro. No, no lo Sí, sé, digamos. sí, Lo más pongamos. Sí. probable es que eso sea para que se lo tiren por la cabeza y le digan vení con tres proyectos distintos, ¿no? Pero bueno, más allá de esa cuestión, lo que digo es, ¿qué pasa si Milei vuelve a pasar van a pasar los meses, ¿no? Vuelve a cometer errores, vuelve a estar en problemas económicos. Yo creo que los gobernadores lo van a esperar y van a enfriar el partido, antes de avanzar con la cuestión. O sea que ahora no van a dar un respaldo demasiado abierto, digamos, no van medio entregados a No, no, presupuesto, no ¿no? lo creo, no lo creo, no lo creo. Por ahí me equivoco, obviamente, pero no lo creo. Mm. En las 24 provincias, hablando de gobernadores, ¿qué va a hacer? Le presentó batalla el mileísmo. Javier Correa, un conocido mutuo, consultor político, decía, el gobierno ganó pese a la estrategia, no gracias a la estrategia, con una lectura interesante, se puede compartir o no, hoy que todos estamos diciendo, Karina, la gran ganadora, se fortaleció, y de hecho se fortaleció internamente, fue pese a la estrategia, porque, por ejemplo, yo le digo, ¿y por qué Javier les hizo? Bueno, porque, por ejemplo, todos los goles que se comieron en contra, siguiendo el tema futbolístico, en el Congreso últimamente, fue porque te peleaste con los gobernadores, le planteaste bandera, no acordaste, excepto en dos o tres o cuatro casos. Digo, vos Ujú. compartís eso que fue PSA y cuál es el juego de cara al 2027 con todo lo que falta. De nuevo, poner cuatro puros, 24 puros en cada provincia, o sea, candidaturas propias en cada provincia. ¿Qué atisbás, digamos? Bueno, primero hagamos una diferenciación entre esa estrategia de presentar propios, que hoy sería una estrategia más de mediano o largo plazo, de la estrategia electoral de corto plazo, ¿no? Para un gobierno que vino tan golpeado que lo único que puede hacer estratégicamente es reaccionar frente a los problemas, ¿no? Porque si uno podría decir, salvo el mensaje de estamos a mitad de camino, Sí, no aflojemos, sí. eso, más que ese otro mensaje, de pura campaña no hizo otra cosa, ¿no? Porque Mm, no pudo, ¿no? Se tenía que defender de Esper, de Español, de los líos económicos, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Entonces yo creo que la apuesta estratégica de largo plazo de tener propios, bueno, salió bien. Un poco de casualidad, bueno, pero salió bien. Entonces digo, seguramente van a ir al 2027 con candidatos propios, porque el otro tema es que si vos sos el comandante del ejército y tu capitán, uno de tus capitanes, le ganó al adversario, ese tipo va a querer seguir avanzando para ascender en su carrera sí, militar. sí, 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 sí. Entonces Mm, digo, vos tenés ahora 24 potenciales candidatos a gobernador, yo tengo de cliente uno que dice, ahora yo voy por el 27 y lo dijo hoy. ¿Por qué? Porque lleva dos elecciones ganadas en su provincia, quizá con un poco de suerte, pero ese tipo no lo podés atar, ese tipo va a la pelea y no, digamos, más allá de la estrategia nacional. Y entonces lo que creo es que, pero lo que sí estoy totalmente de acuerdo con Javier, es que de pura campaña, creo que, pero eso sí, pese a la estrategia, pero sí ganó, y lo pongo, lo comento yo, digamos, en mi columna de Clarín hoy, ganó pese al contexto, ¿no? Pese a la situación negativa, todo eso, sí, es absolutamente así, que todo lo que pudo hacer el gobierno en materia estratégica y comunicacional durante las 7 semanas previas, o sea, posterior a la provincia, la derrota en provincia de Buenos Aires, sí. está claro que, digamos, pese a eso, ganó. Eso es así. Mm, bien. Lo que pasa es que, a ver, Roca es el candidato que ganó, otro desconocido en Córdoba, ¿no? En ¿Se Córdoba, puede? En exactamente. Córdoba. Bueno, Y Pellegrini en Santa Fe. bueno, dos desconocidos, digo. Esta elección No, se pero votó. digo, por la referencia a los expresidentes, ¿no? Ah, bueno, un buen detalle, no había reparado. Muy bien. Digo, pero dos desconocidos encima de eso. Digo, se votó un plebiscito, como lo puso el gobierno, se jugó y le salió bien, Milei sí, Milei no. A priori esos candidatos, más allá de ir a votar de nuevo solo por votar, apoyar a Milei o Libertad Avanza, en una elección provincial, si hoy yo te hago Puyaro que tiene reelección contra Pellegrini, la tiene mucho más complicada y es otro juego, ¿no? Digamos, digo, no es legisladores nacionales de Puyaro contra los de Milei, ¿para qué ir a la copia? Voy a apoyar al gobierno. Ahí es una ejecutiva y es un no tan conocido contra un gobernador que más o menos tiene cifras buenas de aprobación, ¿o no?
Ujú, totalmente así. A ver, si no hubiese existido Provincias Unidas y hubiese sido una elección en donde iba La Libertad Avanza contra Hacemos Córdoba, Mm, sin encuestas te diría, no va a ganar La Libertad Avanza porque Hacemos Córdoba siempre, siempre pierde en la legislativa de medio término. sí, 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 Y después sí, por ahí arrasan la de gobernador. sí, sí, sí. Entonces, lo que quiero decir es que una cosa es haber ganado con un desconocido, que a mí también me ha pasado a veces con algún cliente desconocido en una elección nacional, porque llevan una marca nacional exitosa, Sí. pero que después eso no dice absolutamente nada sobre tu elección de gobernador 2 años después. Mm. Y por supuesto, en función de esto, tendremos, no sé si 24 pero 20 elecciones adelantadas seguramente, ¿no? Claro, gobernadores desdoblando desde la boleta nacional, desde ya. Claro. Leo Morales Sola el domingo, a ver, tuvo que ver en el triunfo del gobierno la presencia por fin de la boleta única que eliminó el porcentaje de fraude que existía no solo en la provincia de Buenos Aires. Nadie puede precisar de cuánto era ese porcentaje, pero existía. De hecho, los intendentes peronistas no se movilizaron porque detestaban perder el tiempo. La movilización sirve con la boleta en el bolsillo. ¿Qué podíamos hacer con la boleta única? Mucha lectura de la derecha o la centro derecha marca que casi que la elección, más allá de la economía, o Milei es un capo, lo ganaron por la boleta única. Otras lecturas que me han hecho a mí es, mira, Fernando, es la histórica, vos si hay fraude, de ellos son dos, tres puntitos, nadie va a ganar. Milei ganó la presidencial sin boleta única. Digo, ¿qué rol le das a la boleta única que algunos sobreestiman y otros minimizan, digamos? No, totalmente sobreestimado, es absurdo. Primero, te digo, en elecciones, por lo menos en elecciones nacionales, ¿no? El fraude en Argentina es absolutamente marginal. Podemos ir a informes de CIPEC, o sea, olvídate. O sea, no, no. Mm, Me pasó a mí con mis clientes, ¿eh? Además, no lo digo sentado en mi escritorio mm, cómodo de mi ujú. casa, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Digo, y vos además has sido testigo porque yo te lo he ido contando. Orrego no le podría haber ganado a todo el peronismo en el 2023, Mm, ¿no? Contra el poder del Estado, los medios, etcétera, sí, sí, etcétera. Con todo en contra, con mucho menos dinero, bla, bla, bla. O sea, y le ganó por 8 puntos, ¿no? sí. Así como había perdido por 23 4 años antes. No, yo tenía infinidad de situaciones. Y dicho por los propios clientes no peronistas en diversos lugares del país, que si cuando ganamos, ganamos porque había la opinión pública, cuando perdimos, perdimos porque había la opinión pública en contra. No es que perdimos porque el aparato peronista me robó 3 puntos, Y ¿no? no complica el trabajo de los intendentes esto de dejarle la boleta, de entonces generar cercanía, porque Pero no, pregunto. Fer, es como, mira, es en el único lugar de América Latina, no me vamos al resto del mundo, en donde existía la boleta que teníamos antes. O Mm, sea, no es un problema, digo, y en el resto de la América Latina, que todo el mundo vota con una boleta única y marca en una cruz. En ningún lugar dicen, pero qué pena, ¿por qué no tengo el sistema de Argentina? A nadie se le pasó mm, por la cabeza, ¿ok? mm, Entonces sí, es absurdo. Así como yo creo que no hay fraude, insisto, hay casos de fraude marginales en todo el mundo, bien. en todo el mundo, Bueno, se está ¿no? por cortar esto. A ver, rapidito y al pie. Los climas van, vienen, más estado, menos estado. Hoy podemos decir, como algunos quizás se apresuran, que el antiperonismo es más fuerte que el peronismo. Digo que hay un bloque más asentado antiperonismo, lo cual a veces es difícil de ver porque, no sé, 40, 50 pronto del padrón va a ser menores de 40, no tiene ni mucha historia con el peronismo o el antiperonismo, pero digo, ¿es tan así o es relativo ese 40 de bloque fijo, de que es antiperoncho o gorila? A ver, antikirchnerista seguro, antiperonista, qué sé yo, ¿viste? Me parece que Lo que pasa es eso que no se ha pasa. narrado muy bien eso, porque digo, eso me lo decía muy bien un conocido Guayme. Fernando, el Mm. peronismo está bien, no es poco, está en provincia de Buenos Aires, pero anda a San Juan, a Tucumán, no hay kirchnerismo, digo, es peronismo. ¿No? El kirchnerismo está en ambas, fuera de ambas es peronismo, no kirchnerismo. Sí, yo ahí diferenciaría, sí, A ver, no, pero. diferenciaría un poco lo que tiene que ver con la superestructura respecto de qué le pasa después a los votantes, ¿no? Mm, Digo, porque Cristina antes de esta pelea, antes de esta elección, digamos, y mm, antes del 7 de septiembre, Cristina seguía siendo la gran referencia para el votante peronista, ¿no? mm, Para el votante de clase baja. sí, Entonces, digo, sí es verdad que el peronismo en buena parte del país está dejando de ser
En algunos lugares, en muchos lugares, digamos, existió poco kirchnerismo y lo Ujú. poco que había se fue diluyendo. Pero bueno, también después hay que preguntarle a ese tercio si mañana va Cristina, Cristina la absuelven, se presenta en una elección si no la votan. Me Bien, parece que todavía eso hay que bien. cuidarse. Bueno, me quedó mucho para hablar, Kicillof, renovación del peronismo, bueno, será para la próxima y se va a cortar. Carlos, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo No, enorme, ¿eh? un placer enorme, que andes lindo, Gracias, Fer. gracias. Carlos Fara, aquí en nuestro primer abordaje de la semana. La seguimos, gracias.